Aleluya, gloria al Señor. Hermoso tiempo de adoración vamos a tener hoy, compartiendo la cena del Señor que ustedes pueden ver esta mañana. Damos gracias a Dios por su presencia, damos gracias a Dios por la iglesia, damos gracias a Dios por la vida. Hoy es una mañana de ver maravillas y señales en medio de nosotros. Acompáñenme a orar y pedir al Señor que nos bendiga y que traiga a nuestro corazón una palabra que nos saque adelante en medio de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Una palabra que nos anime, una palabra que conforte nuestro corazón, pero sobre todo una palabra que tengamos las herramientas para tener una cercanía con el Señor más profunda. Ayúdenme a orar ahí en su casa y pidamos al Señor su bendición. Padre, gracias te damos esta mañana por la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Hoy pedimos que tu soberanía, que tu revelación, que tu amor, que tu gracia esté sobre cada uno de los hogares, esté sobre cada una de las familias, esté sobre cada persona que en esta mañana nos escucha y nos ve a través de las plataformas distintas que tenemos para llevar tu palabra. Hoy queremos predicar tu palabra y que tu palabra corra y sea glorificada, pero también tenemos un tiempo hermoso donde vamos a celebrar la cena que tú instituiste acá en la tierra para que la iglesia la celebre, la practique hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo maravilloso, esta oportunidad gloriosa que tenemos. Amén y amén. Hoy quiero bendecir y felicitar a la iglesia, a todos los líderes que han estado en las oportunidades que se les ha entregado, sirviendo al Señor con un testimonio, con una palabra. Gracias a todos. Para nosotros los pastores es una bendición contar con cada uno de ustedes y contar con la iglesia que también nos apoya a través de sus transmisiones, a través de apoyar las transmisiones de la iglesia. Queremos dar gracias a Dios esta mañana. Hoy quiero que usted abra su Biblia y me acompañe en una palabra que he estado meditando y he estado trabajando estos días. Hoy quiero compartirle la primera parte basado en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Efesios capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. La palabra de Dios es la que nos alienta, es la que nos anima, es la que nos redarguye, es la que nos da fuerzas en medio de toda debilidad para seguir adelante. El pastor Yanqui les saluda con mucho amor. También la pastora Marlene les bendice esta mañana. Efesios capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Voy a permitirme leer para ustedes así. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero viene el versículo 13 y dice: pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, ahora, dice la palabra, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. He titulado mi sermón esta mañana: el precio de la cercanía. El precio de la cercanía. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los hermanos de la ciudad de Éfeso, está señalando varios puntos importantes. Dentro de ellos está declarando que Jesucristo es el sacrificio por excelencia, el sacrificio eterno. Jesucristo fue el que nos justificó a través de su sangre. Pero también está trayendo a la realidad de la iglesia algo que hoy más que nunca podemos entender. Y es que el ser humano a veces valora las cosas cuando ya no las tiene.
A veces el ser humano valora las cosas cuando de pronto las ha perdido, cuando ya no está cerca. Y hoy, pues, una de las palabras que más se ha hablado a través de esta pandemia ha sido el distanciamiento social, que para todos ha sido un proceso de adaptarse, un proceso donde hemos tenido que guardar algunas cosas que no estábamos acostumbrados, de pronto a guardar el carro, quizás a estar más en la casa, pero el distanciamiento, la lejanía en el aspecto social, hoy es algo natural. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, nos hemos dado cuenta que hay otra lejanía, que hay otro distanciamiento en la sociedad, en el corazón del hombre, y es el alejamiento de Dios. Ya no estamos tan cerca de Dios como deberíamos estar. Y no hay remedio para el distanciamiento social. Bueno, pues tenemos un poco los medios sociales, tenemos los teléfonos, tenemos cuánta cosa que ahora pues la tecnología y la ciencia nos ha aportado. Pero con respecto al distanciamiento con Dios, solo hay una forma de poder acercarnos. Y esa forma es lo que hoy vamos a celebrar. Alguien tuvo que pagar un precio para hacernos cercanos. Mi pregunta esta mañana es: ¿cuán cerca estás de Dios? ¿Cuán cerca estás de una relación estrecha con el Señor? El versículo 12 de Efesios capítulo 2, hay 4 palabras que a mí me llamaban la atención esta mañana. Quiero compartírselas rápidamente. El apóstol Pablo dice que nosotros en otro tiempo estábamos sin Cristo. Y el hecho de estar sin Cristo trae 4 verdades o 4 realidades que el ser humano debe entender. Estar sin Cristo es estar sin la vida de Dios en cada uno de nosotros. Estar sin Cristo es estar sin esa realidad de salvación, esa realidad de ser hijo de Dios. Estar sin Cristo es no vivirlo en el corazón y no dar frutos verdaderos de arrepentimiento. Porque Cristo hoy, para muchos es una religión, para muchos es una fantasía, para muchos Cristo es una utopía, para algunos otros Cristo de pronto no es nada, no es nadie. Pero el apóstol Pablo dice que en otro tiempo, nosotros que hoy formamos parte del cuerpo de Cristo, antes estábamos sin Cristo. Y cuando alguien está sin Cristo, la primera realidad que yo me encuentro en este versículo es que está alejado de la ciudadanía de Dios. Alejado de la ciudadanía de Dios. Gracias a Dios, cuando venimos a Cristo, somos constituidos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios porque hemos sido formados por la mano poderosa de Dios, pero para poder ser parte de la familia de Dios, para poder ser hijo de Dios, es necesario reconocer a Cristo en el corazón, vivir para Él y vivir con Él. Entonces, cuando no hay una cercanía con Dios, no tengo, recuérdelo, anótelo por ahí, no tengo cercanía, estoy alejado de la ciudadanía, no tengo identidad espiritual. Y nada más fracasado para alguien es no tener identidad espiritual. Número 2, la persona que está sin Cristo, que está lejos de Dios, dice que está ajeno a los pactos de la promesa. Si tenemos un Dios en los cielos, ese Dios nos ha prometido grandes y riquísimas bendiciones. Alguien dice que en la Biblia hay más de 33,000 promesas. Una a una son destinadas para bendecirte. Una a una están escritas para transformar tu vida, para darte ánimo, para darte aliento. Pero cuando estamos lejos,
cuando no hay esa cercanía con Dios, cuando no hay esa intimidad con Dios, y en lugar de estar cerca nos hemos ido distanciando. Ya no hay comunión, ya no hay intimidad, ya no hay relación, ya no hay comunicación. Entonces esa lejanía lo que produce en nosotros es que las promesas de Dios son ajenas. Ya no son parte de nuestra vida diaria. Pueden haber 33,000, pueden haber 100,000, pueden haber millones de promesas que Dios tiene para dar a la humanidad. Pero si no hay cercanía, todas esas promesas están ajenas. Y algo ajeno es algo que no es suyo. Pueden ser hermosas, pueden ser poderosas, pueden ser maravillosas, pero no son tuyas debido a la lejanía. Hoy más que nunca, el llamado de Dios es a acercarnos. La Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. ¿Quién no necesita socorro en estos días? ¿Quién no necesita ayuda en estos tiempos? Bueno, el Señor está con toda la disposición, con todo el amor, con toda la pasión de socorrernos, pero lo que Él necesita solamente es encontrar cercanía. Cuando alguien está lejos de Dios, cuando alguien se ha ido alejando paulatinamente de Dios, cuando alguien en lugar de dar pasos hacia la relación con Dios, los ha ido dando hacia atrás y se ha ido alejando, lo que provoca es que las promesas ya no sean propias. Ahora las promesas están ajenas. La tercera cosa que yo me encuentro en el versículo 12 es que cuando estamos lejos de Dios, lejos de la comunión de Dios, nos encontramos sin esperanza. ¿Alguien puede decirme esta mañana que vivir sin esperanza es bueno? ¿Vivir sin esperanza es posible vivir? No. La esperanza es lo que nos alienta cada mañana a ver las maravillas y las misericordias de Dios. La esperanza es la que te levanta en medio de las cenizas. La esperanza es la que te da fuerzas aún cuando ves que las cosas no están saliendo como debieras. Abraham, dice la Biblia, que creyó esperanza contra esperanza. Y la esperanza no avergüenza, sino que la esperanza tiene bendición en esta vida y en la venidera. Por eso dice que permanecen la fe, la esperanza y el amor. Alguien puede decir: yo tengo esperanza porque tengo cercanía con Dios, y alguien pagó el precio para que yo pueda tener esa cercanía con Dios. Hay esperanza a través de la sangre de Cristo Jesús. La cuarta cosa es que la gente que no tiene esa cercanía con Dios está sin Dios en este mundo. Está sin Dios en este mundo. Usted puede decir: yo tengo a Dios, yo creo en Dios, yo tengo una noción de Dios, pero Dios no es algo abstracto. Dios no es alguien que de pronto solamente está en un cosmos universal o espiritual, que yo me puedo acercar de vez en cuando sin una identidad. Cuando alguien está lejos de la presencia de Dios, está sin Dios en este mundo. Hoy yo quiero invitarle a que usted pueda meditar unos segundos conmigo y que usted pueda ver si dentro de su vida habita el poder de Dios, la compañía de Dios, la esperanza de Dios, las promesas de Dios, la identidad de Dios. El distanciamiento produce soledad. Y hoy quiero que vayamos un poquito más a eso. La Biblia está compuesta por dos testamentos o por dos pactos. El primero se le llama el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, una de las grandes características de ese pacto era la distancia entre el ser humano y Dios.
En ese tiempo no había cercanía. En ese tiempo había una distancia que se respetaba. Dios allá y el hombre acá. Y esa era la forma de comunicación de Dios en el Antiguo Testamento, con los profetas, con Israel, con todos los hombres y mujeres de Dios que vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento. Había una palabra que definía la relación entre Dios y el hombre, era distancia. De tal forma que solamente una vez al año un solo hombre podía entrar al lugar santísimo a tener cercanía con Dios. Ese hombre se le llamaba el sumo sacerdote. Una vez al año podía tener cercanía donde Dios habitaba. Nadie más, ni ningún otro día en el año, podían tener cercanía. Entonces, el sumo sacerdote esperaba 364 días en el año para que en el día 365 él podía entrar y tener cercanía con Dios. No había otra forma. Dios había determinado que el ser humano mantendría esa distancia, mantendría esa lejanía, y solo una vez al año se podía acercar. Y meditaba en esto, yo decía, qué tremendo cómo Dios nos ama. Antes solo una vez al año se podía tener cercanía con Dios, y solamente un hombre. Hoy el mundo ha cambiado, hoy el hombre actual ha superado las distancias. Hoy podemos volar miles de kilómetros, miles de millas. Hoy podemos ir a la luna, hoy podemos ir al fondo del mar. Hoy las distancias se han acortado. Hoy no hay tanto alejamiento. Pero el hombre no sabe crear una auténtica cercanía. A pesar de que las distancias se han acortado, el hombre no sabe crear una auténtica cercanía. Muchas cosas nos han venido aislando. Muchas cosas nos han venido alejando. Muchas cosas han venido haciéndonos ajenos. Para muestra un botón, decían nuestras abuelas. Mire su familia quizás. Mire la relación de padre-hijo, de hija-madre, la relación de hermanos, la relación en la comunidad, en la sociedad. El hombre ha acortado distancias, pero el hombre no ha podido, no ha entendido, no ha sabido dar los pasos correctos para crear una auténtica cercanía. Entonces todo el mundo, cuando el gobierno de la República dijo, bueno, vamos a tener distanciamiento social, todo el mundo preocupado, no puedo ir a la playa, Semana Santa, ya no hay fiestas, ¿verdad? Ya no podemos salir, ya se acabó la parranda, ya no hay viajes, ya no hay nada, ahora hay que estar encerrados. Y ese es el concepto que tenemos de distanciamiento. Pero eso no es el distanciamiento que nos está haciendo daño. El distanciamiento que nos está haciendo daño es aquel que no nos permite crear una auténtica cercanía. La gente que ha perdido a su papá o su mamá y no los supo aprovechar en el tiempo que tenían con ellos aquí en la tierra, de pronto sienten ese dolor de la pérdida. Pero no supimos aprovechar el tiempo que los tuvimos cerca porque no supimos crear una verdadera cercanía. La segunda cosa que he entendido es que todavía no sabemos dirigir los pasos
hacia la cercanía. No sabemos dar los pasos correctos hacia la cercanía. Pusimos un pie en la luna, pero no sabemos dar un pie con las decisiones correctas para tener cercanía con Dios, para tener cercanía con la familia, para tener cercanía con los seres que amamos, para tener cercanía con el propósito de Dios para la vida. La tercera cosa que me encuentro en la palabra del Señor es que la distancia, cuando hay distancia, la distancia provoca nostalgia. La distancia produce que tengamos una perspectiva diferente. La distancia en algunas ocasiones trae objetividad. ¿Cuántas veces te has distanciado? Y en ese proceso de distanciamiento te has dado cuenta que te sientes nostálgico, que algo te hace falta. Quizás ese tiempo de distanciamiento has pensado y has cambiado la perspectiva de las cosas. Eso le pasó al hijo pródigo. Cuando se distanció de su padre, le trajo nostalgia. El distanciamiento produjo que él cambiara su forma de pensar. Tuvo una perspectiva diferente de la vida. Y por último, la nostalgia le produjo a ese joven objetividad. Lo mismo le pasó al hombre rico, que de un momento a otro muere y se encuentra en el infierno. Y dice que había también Lázaro, el mendigo que vivía en la puerta de su casa comiendo las sobras de lo que sobraba del pan, de lo que sobraba de lo que ahí botaban. Él comía de eso, pero Lázaro era un hombre justo y cuando murió fue a la presencia de Dios. El rico nunca tomó en cuenta a Dios, siempre estuvo lejos de Dios porque el rico puso como prioridad en su vida. La prioridad del rico era tener fiestas, vivir la vida el día de hoy, lejos de Dios, suplir para sus vicios, suplir para sus afanes. Su Dios era Él mismo. Pero de pronto se encuentra que hay una distancia entre Lázaro y él. Lázaro está en el seno de Abraham, pero él se encuentra en el infierno. Y dice que había una gran montaña, una gran cima que los separaba. Y cuando él vio que había esa separación, esa distancia, él clama al padre Abraham y le dice: Padre Abraham, por favor tenga misericordia de mí y manda a Lázaro para que moje con la punta de su dedo mi lengua, porque estoy siendo atormentado acá. Pero el padre Abraham le dijo: hijo, usted no puede ir donde está Lázaro, ni Lázaro puede venir donde tú estás, porque hay una lejanía y una distancia. Y él entendió y dijo: bueno, siquiera entonces permite que Lázaro vaya, resucite de entre los muertos, que Lázaro vaya y le hable a mis hermanos, o que alguien se levante de entre los muertos y le hable a mis hermanos y que les diga que no sigan por el camino de la lejanía con Dios, porque van a terminar aquí mismo en el sitio donde yo estoy. La lejanía produce un cambio de perspectiva de la vida. Todos los seres humanos somos expertos en mostrar cosas buenas a distancia. Lo que no hemos aprendido es a tener esa virtud viviendo cerca. Si tiene a alguien a su lado, dígale: disfruto estar cerca de ti. Pero sobre todo, esta mañana, dígale al Señor: disfruto tenerte cerca de mí. Estás tan cerca.
Y a veces he pecado diciendo que no te siento. A veces he fallado diciendo que estoy solo. A veces he fallado creyendo de que tú no estás. Dijo un matemático hace muchos años, usando una metáfora: el punto más cerca, la forma de acercar dos puntos, la distancia más corta entre dos puntos, es una línea recta. La distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Eso lo dijo Arquímedes, el famoso matemático. ¿A cuál punto quieres llegar? Usted es el punto A. ¿Cuál es el punto B? ¿El cielo? ¿La familia? ¿El gozo? ¿La paz? Esa distancia que tenemos la acercamos a través de una recta. No tantas curvas, no tantas vueltas. ¿Cuál es la recta que Dios nos ofreció para que usted y yo nos acerquemos a Él? El versículo 13 de Efesios capítulo 2 dice que a los que antes estábamos lejos, ahora nos has hecho cercanos por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es esa recta matemática, si la podemos llamar de una forma para poder comprender esta mañana, que nos acerca a Dios. No había otra forma, no había nada. Ni esfuerzos humanos, ni capacidad intelectual, ni autoindulgencias. No había nada que me acercara a Dios. No había nada que me hiciera parte de las promesas. No había absolutamente nada. Solo la sangre de Cristo derramada en aquel día en el Valle de la Calavera, en el Gólgota, que nos acercó. Y ahí está la sangre. Dice la Biblia que ella está en la presencia de Dios y habla más claro, más profundo y más poderoso que la sangre de Abel. Ella clama por ti. Ella clama porque puedas acercarte ante el Padre a través de ella, por la intervención de ella, por el lavamiento de ella en tu vida. Te puedes acercar esta mañana. Tus esfuerzos no te acercan. Tu mentalidad religiosa no te acercará nunca. Tu capacidad nunca te acercará. Tus buenas obras jamás te acercarán a Dios. Ni el hombre más bueno, ni la mujer más buena de esta tierra puede acercarse a Dios. El más bueno de todos los 7,000 millones de personas que vivimos sobre la tierra, el más bueno de todos está a años luz de Dios. Solo la sangre de Cristo, esa sangre derramada, esa sangre que limpia, que purifica, que transforma, que perdona, esa es la única que nos puede limpiar esta mañana. Hay una gravedad. Hay una gravedad de la raza humana que nos está matando. La condición de nosotros es que nos hemos apartado de Jesucristo. Y al apartarse de Dios, apartarse de Jesucristo, estamos sin Dios, sin esperanza, sin promesa y sin identidad. Entonces nos hemos ido alejando. Y hoy, claramente le puedo decir, claramente, al estar lejos de Dios, claramente le puedo decir esta mañana, no necesitamos un plan de automejora. Porque entonces traemos sustitutos de la sangre de Cristo
traemos otra forma quizás más sencilla para acercarme a Dios. Entonces traigo un plan de automejora. Bueno, voy a mejorar esto, voy a mejorar mi vocabulario, voy a mejorar mi conducta, voy a mejorar mi carácter, voy a mejorar. Y automejora no nos lleva a ningún lado. Solo la sangre de Cristo. Claramente no necesitamos un seminario motivacional. No necesitamos que nos vengan a motivar para que podamos tener cercanía con Dios. Tampoco necesitamos que alguien nos dé una bocanada de religión, porque la religión no te lleva a ningún lado. Tampoco esta mañana necesitas intentarlo un poco más duro. No, tampoco. La enfermedad del pecado es mucho más seria de lo que parece. La lejanía de Dios es mucho más seria de lo que parece. Y no puedes hacer nada por acercarte, porque solo la sangre de Jesús pagó el precio para acercarnos. Es a través de la sangre de Cristo que hoy nos podemos acercar a Él. Como la de un cordero sin mancha, sin arruga y sin contaminación del mundo. Porque el pecado siempre nos va a herir. Siempre nos hiere. Y cuando usted viene al Evangelio, cuando usted se acerca al Evangelio a través de la sangre de Cristo, cuando usted se acerca al Evangelio a través de la sangre de Jesús, usted se va a dar cuenta. Usted va a descubrir de que estábamos mucho peor de lo que pensábamos. Estábamos mucho peor de lo que pensábamos. Pero también vas a descubrir que somos más amados. Somos más amados de lo que nunca imaginaste que alguien podría amarte. Glorioso, glorioso. Y eso llega a nuestro espíritu y eso transforma nuestra forma de ver la cercanía con Dios. Pero eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Había lejanía de Dios. Nadie se podía acercar. Pero en el Nuevo Testamento, en Mateo comienza una nueva historia. Diga conmigo, una nueva historia. Si el Antiguo Testamento se identificaba claramente por distanciamiento, el Nuevo Testamento hoy lo que identifica a este nuevo pacto, a esta nueva verdad de Dios, es la cercanía. Y yo celebro eso esta mañana. Yo celebro la cercanía que tenemos ahora en el nuevo pacto. Hoy celebro la compañía. Mire lo que dice: por la sangre de Cristo derramada, por la sangre de Cristo derramada, la cortina del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, dice la Biblia que se rompió. Se rompió. Y entonces, al romperse esa cortina que separaba a la gente de la presencia de Dios, de la cercanía con Dios, se abrió un acceso libre. Y yo celebro esta mañana de que hoy tenemos un acceso libre a la presencia de Dios.
¿Cuántos celebran conmigo esta mañana? Aleluya. Yo puedo celebrar esta mañana que en el momento que Cristo derramó su sangre, esa sangre tuvo el poder necesario de rasgar esa cortina que era sumamente gruesa, que ni dos caballos jalándola de los lados opuestos podían romperla. La sangre de Cristo la rompió y abrió un acceso libre y directo. Ya no hay más distanciamiento, ya no hay más separación, ya no hay más lejanía. Ahora lo que tenemos es cercanía. Ahora lo que tenemos es la verdad de que un precio fue pago en la cruz del Calvario a través de la sangre de Cristo. Y ese precio de sangre rompió la separación. Y abrió un camino vivo, un camino santo al Padre a través de la sangre de Cristo. El Antiguo Testamento nos traía lejanía, nos traía distanciamiento. Pero ahora en el Nuevo tenemos cercanía a través de la sangre. No hay que golpear la puerta. ¿Cuántas veces hemos tenido cerca la bendición y la hemos dejado que se distancie? ¿Cuántas veces hemos estado viviendo tiempos donde experimentamos cosas hermosas del Espíritu Santo y hemos descuidado esa relación, esa cercanía? Y de un pronto a otro ya no estamos tan cerca, ya nos hemos distanciado. Hoy es la mañana para que te acerques. Hoy es la mañana para que tomes la línea recta y entiendas que la sangre de Jesús es la única que puede acercarte. Gloria a Dios por la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Ella te acerca. Gracias porque todo empezó en el amor. Todo empezó por el amor del Padre. Sin el amor nada de esto hubiese sido posible. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio, que ofreció a su Hijo único para que viniera a derramar su sangre y rompiera la maldición de la lejanía. El flagelo de la lejanía con Dios que tenía el ser humano. Quiero decirle esta mañana que el amor que Dios te tiene para hacerte cercano, para hacerte parte de sus promesas, el amor que Dios te tiene es escandaloso. Es escandaloso. Y cuando me refiero a escandaloso es que Él no anda por ahí diciéndote en silencio para que nadie se dé cuenta de cuánto te ama. No, a Él le interesa que todo el mundo se dé cuenta que te ama. Es escandaloso, no tiene medida. Nadie controla ese amor que Él puede darte. Hoy la tecnología nos ha separado, ha marcado distanciamientos. El trabajo nos trae distanciamiento. ¿Cuántas cosas puedes meditar esta mañana que te han ido alejando poco a poco te has ido alejando, Has ido perdiendo fervor, has ido perdiendo pasión, has ido perdiendo muchas cosas. Producto de la lejanía. Pero cuando te das cuenta que el amor de Dios también se expresa sobre tu vida de una forma que no conoce restricciones. El amor de Dios no tiene restricciones para ti. Acá en la tierra sí tenemos restricciones.
Pero el amor de Dios no se restringe. Es todos los días, todas las horas, todos los momentos, todas las circunstancias, todas las formas vividas, habidas y por haber. En el amor de Dios no hay restricciones. Él se derrama. Él se derrama. Se derramó y se derramará sobre tu vida si estás cercano. El precio de la cercanía es el precioso valor de la sangre de Jesús, que es expresado a través del amor que Él te tiene. El amor de Dios es personal para ti. El amor de Dios es emocional para ti. El amor de Dios es sin medida para ti. Pero de pronto preferimos otras cosas al amor de Dios. Preferimos estar más cerca de otras cosas que a lo verdaderamente importante y necesario para estos días. Jesús derramó su sangre, toda su sangre, dice la Biblia, pero la derramó en varios momentos. También la derramó en distintas partes de su cuerpo. La primera vez que yo veo que Jesús derrama sangre es en un lugar llamado Getsemaní, un huerto. En el libro de Lucas capítulo 22, versículo 44. Dice la Biblia, y estando Jesús en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos. Los halló durmiendo a causa de la tristeza. Jesús estaba bajo presión. El mundo estaba bajo presión. El gobierno romano y judío estaban bajo presión. Pero la presión de Jesucristo, dice la Biblia, que era hasta la agonía, estando en agonía. Y esa palabra agonía, lo que nos da a entender, amada iglesia, amado amigo, es que la agonía que estaba viviendo Jesús en ese momento era un horror del alma. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía que las cosas que venían serían fuertes. Él está orando en el huerto de Getsemaní. Él estaba siendo molido emocionalmente, espiritualmente en ese huerto. Ahí tenía que tomar la decisión de su vida. O acercarte o alejarte de Dios. Porque Él era el instrumento para acercarnos al Padre. Él estaba en agonía, su vida, su alma, su espíritu estaba horrorizado. Y entonces cuando él sintió eso en su espíritu, él comenzó a orar. Dice que oraba más intensamente. Diga conmigo, más intensamente. Oraba más intensamente. Pero ¿sabe qué es lo que le producía el horror más grande de su vida? Vamos a subirle un poco al piano para que nos acompañe en este tiempo final, porque aquí el Espíritu de Dios va a desatar una palabra poderosa. Mira lo que dice la Biblia, que él sentía un horror en su alma. ¿Sabe por qué? Por la copa de la ira de Dios que él tenía que tomar. En esa copa se iba a derramar toda su sangre, para que esa sangre me hiciera cercano a Él. Pero lo que a Él le horrorizaba más era que Él toda la vida integralmente había sido con el Padre y con el Espíritu, porque Él es Dios, uno solo, pero manifestado en la Trinidad. El Padre se manifiesta de una forma, el Hijo de otra y el Espíritu Santo de otra, pero al final tenemos un solo Dios. A Él lo que le horrorizaba y lo que le producía agonía era que en la cruz Él iba a estar separado del Padre por unos instantes.
iba a tener un distanciamiento con el Padre por unos instantes. Y eso le causaba pánico. Eso le causaba agonía. Eso le causaba mucho asombro. Porque él nunca había sentido la separación, el distanciamiento con su Padre y con su Espíritu. Y cuando él en la cruz clavado dice: Elí, Elí, lama sabactani, Elí, Elí, lama sabactani, ¿qué está diciendo? La gente que estaba viendo la crucifixión le decían: mira, unos a otros le decían: mira, está llamando a Elías, quedémonos aquí un momento para ver si Elías viene. La gente que no entiende la vida espiritual no va a entender el lenguaje de la cruz. La gente que no entiende la cercanía, el precio de la cercanía, no va a entender el lenguaje de la cruz. El Hijo siendo crucificado, a punto de entregar su espíritu, a punto de pagar el precio de tu cercanía con Él, está clamando: Elí, Elí, lama sabactani. Está diciendo: Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has desamparado? La agonía que Jesús estaba sufriendo en el Getsemaní era lo que estaba él esperando sufrir: la separación, la distancia que el Padre iba a tomar con él, porque él cargó el pecado tuyo, él cargó el pecado mío en la cruz. Y el Padre no podía mirar al Hijo lleno de pecado, cargando el pecado del mundo entero sobre sus hombros. Por lo tanto, el Padre apartó su mirada del Hijo. Y el Hijo, cuando sintió que el Padre se había distanciado un momento, él clama y dice: ¿por qué me has abandonado? Otros estaban esperando que llegara Elías. Pero lo que sabemos, lo que entendemos de intimidad, lo que sabemos de verdad, lo que sabemos de comunión, sabemos que lo que Jesús estaba expresando en el Getsemaní era un dolor anticipado de la lejanía que iba a tener el Padre con su vida. ¿Cuántas veces la agonía en el ser humano produce horror en el alma, desesperación en el espíritu? Nada produce más horror y lejanía y dolor en el ser humano que sentir que Dios te desampara, que sentir que Dios se está alejando de tu vida. Por eso antes estábamos sin Dios, antes estábamos sin esperanza, antes estábamos sin las promesas, antes estábamos sin identidad. Pero el momento en el que el Padre aparta sus ojos del Hijo, en ese momento todo cambió. Diga conmigo: todo cambió. Quizás usted no entiende, pero la agonía, la tristeza, la soledad, la desesperación, la falta de fuerzas que sientes en este momento no es otra cosa que lejanía de Dios. Elí, Elí, hay mucha gente hoy en este momento clamando, diciendo: Elí, Elí, que se sienten en una cruz, que se sienten con un peso que ya no pueden cargar más en sus vidas. Hay gente que puede decir: Elí, lama sabactani, porque están sintiendo la soledad, están sintiendo el peso de la separación de Dios. Pero para eso hay solución. La línea recta se llama la sangre de Cristo.
Y es mejor que reconozcas esta mañana tu lejanía de Dios, y no que la reconozcas cuando Cristo venga y no logres ascender al cielo, y no que te mueras y que estés sin Cristo y que hagas la del rico. Desde un lugar de tormento pedir que alguien se acerque a ti, pero ya nadie podrá acercarse. Jesús estaba lleno de presión. La atmósfera que lo rodeaba estaba llena de presión. Usted me puede decir, pastor, es que usted no conoce, mire que mi vida está llena de presión. Presión económica, presión espiritual, presión en la familia. Estoy presionado por tantos lados. Jesús también sintió presión. Todo el mundo va a sentir presión en la vida. ¿Qué vamos a hacer con la presión? Jesús nos da una respuesta a todo. Y vaya preparando su cena, porque en 2 minutos vamos a celebrar. La presión te puede rodear, como rodeó Jesús, pero nunca te puede detener. Sienta toda la presión del mundo, pero nunca te detengas. Nunca te detengas. Dice que Jesús sintió tanta presión que sus vasos capilares de su cara, del horror que él sentía de sentirse separado con el Padre, comenzó a sudar, y su sudor se mezclaba con gotas de sangre de sus vasos capilares que se reventaban. Era mucha la presión. Quizás usted también está viviendo un tiempo de presión, pero no te detengas. No te detengas. La presión puede cambiarte y puede ayudarnos a crecer si somos conscientes en ella y sabemos cómo responder. Gloria a Dios. Seguir a Jesús no significa tener todas las respuestas. Seguir a Jesús no significa tener la vida arreglada. Seguir a Jesús no significa tener claridad absoluta. No. Seguir a Jesús, y guárdelo en su corazón esto que le voy a decir. Seguir a Jesús significa tener obediencia absoluta. Si tú le obedeces en todo, te irá bien. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas te ayudan a bien. Y cuando Jesús sintió presión, la solución fue orar más intensamente. Orar más intensamente. La válvula de la presión en la vida es la oración. Los discípulos sintieron presión, pero no oraron. Dice que estaban tan llenos de tristeza, porque la presión produce tristeza. Estaban tan llenos de tristeza que se durmieron. Hoy muchos están dormidos. Están dormidos, no se dan cuenta que están alejándose de Dios. No se dan cuenta que están más lejos
de Dios y no acerca de la perdición. Porque la presión nos ha consumido, la presión nos ha adormecido. La válvula a la presión en la oración. Padre, yo te doy gracias esta mañana por sentir tu presencia esta mañana. Ore conmigo. Si usted está viviendo tiempos de presión, si usted está viviendo tiempos de lejanía, está lejos de tu casa, está lejos de tu familia, está lejos de tu Dios. Hay gente al otro lado de la pantalla que está viéndome, que sabe que el Espíritu de Dios le está hablando esta mañana. Y te puede decir, pastor, es cierto, yo siento que hay lejanía en mi corazón. Ya mi corazón no está tan cerca como antes. Ya no hay pasión como antes. Y perdón por llorar, pero esta mañana el Espíritu de Dios es tan fuerte sobre esta palabra. Ya no puedes estar más lejos. Ya no puedes estar más lejos. Levante su mano y dile, Señor, acércame. Señor, acércame. Aparta la soledad. Aparta, Espíritu Santo, la presión. Aparta, Espíritu de Dios, mi terquedad. Aparta, Espíritu Santo, mi ceguera. Acércate. Vives en un nuevo pacto, en el pacto de la cercanía, en el pacto que solo puedes cerrar tus ojos y decir, hoy quiero estar contigo. La sangre de Cristo te acerca. No tienes por qué vivir en soledad, no tienes por qué sentirte abandonado, solo. No tienes por qué seguir por ahí. Amado Jesús, amado Jesús, toca a los que están allá al otro lado, toca a los Espíritu Santo, sana a los que están enfermos. Tu sangre tiene poder para rescatar, para liberar. Tu sangre tiene poder esta mañana para acercarnos. Si hasta Jesús en la cruz clamaba, porque Él se sentía abandonado, porque se sentía un poco lejos del Padre. Tú también puedes clamar esta mañana y decir, Padre mío, esta mañana quiero cercanía. Hoy quiero estar más cerca que nunca, porque tu cercanía me fortalece. Tu cercanía me hace pleno, satisfecho. Declaro el poder de Dios sobre ti en esta mañana. Cercanía de Dios para ti. Declaro cercanía en tu casa. Declaro cercanía en tus hijos. Declaro cercanía en las bendiciones. Ya no estarán lejos. Ya no mirarás las bendiciones lejos. Ahora estarán cerca. Ya no tendrás una identidad perdida. Ya no sabrás si para el norte o para el sur. Ahora tendrás un rumbo determinado por la cercanía con el Espíritu Santo. Toma nuevas fuerzas. Toma nuevas fuerzas. Toma nuevas fuerzas esta mañana. Oh Espíritu de Dios,
Oh Espíritu de Dios, la sangre de Cristo nos ha acercado. Ama la sangre de Cristo. Ama como nada en este mundo puedas amar. La sangre de Cristo es lo más valioso para ti. Es la que te limpia, la que te da fuerza, la que te renueva. Es la sangre de Jesús. Solo la sangre de Jesús. Esta mañana yo quiero celebrar con usted de que usted es cercano. En el cielo te conocen. Te conocen por tu nombre, te conocen porque eres hijo, eres hija. En el cielo te conocen. Tu voz me llama a las aguas, donde Porque te ven llegar en oración. pueden fallar, Porque te ven clamar. En el cielo te conocen. y ahí te encuentro en lo incierto. Y el Dios que está en el cielo, tu Padre, Sobre el mar, te conoce. y a tu nombre clamaré. Y el sacrificio de Cristo es lo que nos acerca. Tus ojos fijaré, Fue lo que nos acercó. tempestades que Jesús llevó la soledad, Jesús llevó la presión, Jesús llevó el distanciamiento para que usted y yo fuésemos hoy cercanos. hasta el final. ¿Te parece? Y la noche antes de morir, reunió a sus discípulos, a aquellos que un día los había llamado. Y una de las cosas que Jesús dice, que Él llamó a los discípulos para que estuvieran con Él. Cuando hay temor en mi camino, No hay otra cosa que más anhelaba Jesús al llamar a sus apóstoles, era que estuvieran con Él. Para eso los llamó, para que estuvieran con Él, para que tuvieran cercanía con Él. Y una noche de cercanía, una noche de cena, tomó la copa y tomó el pan y le dijo: mi sangre será derramada por todos, mi cuerpo será entregado por todos. tú me quieres Hagan esto en memoria de mí. Hoy vamos a celebrar que la sangre de Cristo nos ha acercado. La sangre de Cristo nos ha acercado. El cuerpo de Cristo, que fue molido en la cruz, nos ha sanado de toda enfermedad, de toda dolencia. Tome los elementos en sus manos y bendígalos. Padre, gracias por hacerme cercano a través de la sangre, a través del cuerpo de mi amado Jesús. Perdona todos mis pecados, que la sangre de Cristo nos limpie y que el cuerpo de Jesucristo, con sus laceraciones, con sus heridas, me limpie, me sane, me fortalezca esta mañana. Hoy tomo con acción de gracias y con la bendición de tu Espíritu la copa de bendición, conmemorando y celebrando simbólicamente el cuerpo, la muerte, la sangre y la resurrección de Jesucristo. Todos vamos a comer el pan esta mañana, que simboliza el cuerpo de Jesucristo, que fue molido, herido por nosotros, para que tuviéramos entrada y cercanía. Señor, tu cuerpo fue molido.
Tu cuerpo fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Hoy aceptamos el sacrificio de Cristo como un cordero inmolado. Pero también tomó la copa en su mano diciendo: esta copa representa el nuevo pacto, la nueva forma de acercarnos a Él. Ya no va a haber lejanía, ya no va a haber distanciamiento. La copa de la sangre de Jesucristo pagaría el precio y ahora tendremos cercanía con Él. Tómenla, bébanla, le dijo el Señor, hasta que yo vuelva. Todos vamos a tomar la copa esta mañana. Gracias por tu sangre, Señor. Perdona mis pecados. Tu sangre limpia todas nuestras vidas. Tu sangre mantiene a la iglesia unida. Tu sangre mantiene la comunión con el Espíritu Santo. Gracias por la victoria de la cruz. Hoy la celebramos con alegría y con gozo, porque un día muy pronto la vamos a celebrar contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alegres, gozosos de que hoy podamos ser bendecidos de esta manera. Les amamos con todo el corazón. Les animamos a seguir adelante. Les animamos a que cada día más usted pueda acercarse a Dios. Oremos para que pronto sean abiertas las puertas de la iglesia y que todos podamos allá estar cerquitas, respetando pues todo lo que nos vayan a imponer como leyes sanitarias. Pero el hecho de poder reunirnos, usted que no forma parte de ninguna iglesia y que ha sido bendecido por estas transmisiones y que la palabra le ha ministrado, también las puertas de la iglesia, el día que se abran, usted va a ser bienvenido. Siempre tenemos a hermanos y hermanas con una sonrisa en sus labios en la puerta de la iglesia, dándole la bienvenida. Nos vemos el martes en el discipulado, el jueves con una palabra de vida, de esperanza, y el sábado. Dios les bendiga, les guarde, y que recuerde, el Señor te quiere cerca. Bendiciones.